dice que al diagonalizar la matriz asociada al operador lineal t, que va de los polinomios de grado 1 a los polinomios de grado 1, se llega a que una matriz diagonal asociada a t es la matriz de elementos menos 4, 0, 0, 3. Y una matriz diagonalizadora es P de elementos 2, 1, menos 5, 1. Entonces nos piden, a partir de esta información, obtener la regla de correspondencia de la transformación lineal T. Bueno, del operador lineal T. Entonces, ¿cómo le haríamos? Pues recordando que la matriz diagonal, la representación diagonal de un operador, la representación diagonal de un operador se obtiene ¿de qué manera? Multiplicando, Ajá. bueno, sería premultiplicando Multiplicando la la inversa. inversa de la matriz diagonalizadora por una matriz A y por la matriz diagonalizadora. Entonces recordemos que A es la matriz asociada al operador lineal. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Cómo? Que Sí. la matriz A es Ah, sí, la matriz asociada al operador lineal referida a las bases canónicas. ¿Están de acuerdo? sí. Muy bien, y también recordaremos de todo lo que hemos visto en el tema de transformaciones lineales, que a partir de la matriz, de la representación matricial, yo puedo obtener la regla de correspondencia, como multiplicando por un vector de coordenadas. Y ya con eso obtengo la imagen del vector bajo la base que estoy usando. Entonces, como la base que usaré es la base canónica, pues va a ser muy simple encontrar la regla de correspondencia. Pero bueno, entonces, de esta expresión que marcamos, sabemos que conocemos la matriz diagonalizadora, es dato. Sabemos que conocemos P y al conocer P podríamos conocer P inversa. Entonces, nuestra incógnita solamente sería A y en nuestro curso de álgebra resolvimos ecuaciones matriciales como estas. Entonces, ¿qué hacemos para poder despejar a A? Pues vamos a ver. Entonces, lo primero que hacemos es quitarle a P inversa o a P. ¿Con cuál quieren empezar? Da igual. ¿Con cuál quieren empezar? ¿Cuál quieren que ya no aparezca? E inversa. P inversa, muy bien. Entonces, como P inversa está premultiplicando A, voy a premultiplicar ambos lados de la ecuación por P, que es la inversa de P inversa. Porque recordamos de las operaciones entre matrices que la inversa de la inversa es la matriz original. Por eso estoy premultiplicando por P. Entonces, premultiplico por P a P inversa A por P. Muy bien. Entonces, del lado izquierdo, pues sigue quedando P por D. Y del lado derecho, al multiplicar P por P inversa, nos queda la matriz identidad. Cuando yo multiplico cualquier matriz por su inversa, nos queda la matriz identidad. Y también sabemos que la matriz identidad por cualquier matriz, nos queda esa otra matriz. Entonces aquí sería la inversa por A por P, y lo cual se simplificaría simplemente en A por P. ¿Están de acuerdo conmigo hasta este punto? Sí. Muy bien. Después, ¿qué tendríamos que hacer para quitar a esta P? Puedo Ajá, multiplicarla de la inversa. multiplicar todo por P inversa. Entonces, P por D, y ahora voy a ponerlo en otro color, por P inversa, y tiene que ser igual a A por P y por P inversa. Muy bien. Y entonces nos quedaría P por D por P inversa, ¿será igual a qué? ¿A qué será A. igual? A A por I o simplemente A. Muy bien. Y entonces ya encontré que la matriz A, que es mi matriz asociada a mi transformación lineal o mi operador lineal en este caso, va a ser igual al producto de P por D por la inversa de P. Y entonces pues bastará con encontrar mi matriz que me hace falta. Esta, otra vez, repito, P, ya la tengo, mi matriz diagonalizadora. La matriz diagonal ya la tengo y mi inversa de P, pues esa no la tengo, pero la puedo calcular. Antes de empezar a calcular la matriz inversa de la matriz diagonalizadora,
¿me podrían decir quiénes forman los elementos de la diagonal principal de la matriz diagonal? ¿Quiénes son? Menos 4 y 3. ¿Qué Los son? valores ¿Valores qué? propios. Los valores propios o valores característicos. Muy bien. ¿Y qué es un valor característico? ¿O qué es un vector característico? Cualquiera de las dos, que no son iguales, pero son dos preguntas que se Es, relacionan. ¿Qué es un vector característico? esa queda que aplicarle la transformación queda exactamente igual. Ajá, no se modifica, o bien si se modifica, la única modificación que sufre es que se multiplica por un escalar. Y justo esos escalares son estos que tenemos aquí, los valores característicos. Muy bien, menos 4 y 3. Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿cómo encontraríamos P inversa? Es 1 entre el determinante de P por la adjunta de P. Ay, espera. Por la adjunta de P. Pero como la matriz es de orden 2, entonces, bueno, ¿cuál será el determinante de P? 7. ¿Están todos de acuerdo? Sí, muy bien. Muy bien, porque 2 por 1, 2 y menos 5 por 1 es menos 5, pero como la multiplicación es hacia arriba sería menos 5, que da más 5 y 2 más 5 es 7. Muy bien, muy bien. Y entonces la adjunta de P, pues dijimos que para la adjunta, para una matriz de 2 por 2, los elementos de la diagonal principal cambian de posición y los de la diagonal opuesta cambian de signo, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces, elementos de la diagonal principal cambian de posición. El 1 estaba en la posición 2, 2, ahora pasa a la posición 1, 1. Y el 2 estaba en la posición 1, 1, pasa a la posición 2, 2. Y los de la diagonal opuesta cambian de signo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí se acuerdan del que habíamos dicho eso? Sí. Muy bien, entonces ya nuestra matriz P inversa sería esta que ya tengo aquí, o bien un séptimo, coma menos un séptimo, coma 5 séptimos, coma 2 séptimos. Y para saber si estoy bien, pues bastará con que multiplique por la matriz P. Y entonces, ¿qué me debe de quedar como resultado? La matriz identidad. Exacto, muy bien. La matriz identidad. Entonces, vamos a ver. Entonces, multiplicamos renglón por columna. Sería un séptimo por 2, son 2 séptimos. Y menos un séptimo por menos 5 da más 5 séptimos. 2 séptimos más 5 séptimos son 7 séptimos, que es un entero. Y ahora sí, otra vez, renglón por columna. Entonces, un séptimo por 1, un séptimo. Menos un séptimo por 1, menos un séptimo. Un séptimo menos un séptimo es 0. Muy bien. Y luego, segundo renglón por primera columna, 5 séptimos por 2 son 10 séptimos. Y 2 séptimos por menos 5 es menos 10 séptimos. 10 séptimos menos 10 séptimos es 0. Y por último, renglón por columna, 5 séptimos más 2 séptimos da 7 séptimos, que es un entero. Entonces, estamos bien. No lo olviden, para una matriz de 2 por 2, su inversa se calcula 1 entre el determinante, los elementos de la diagonal principal cambian de posición, los de la diagonal opuesta de signo. Muy bien, entonces ya, vamos a encontrar a, simplemente, entonces hacemos el producto de ¿quién? Dijimos de P, que tiene elementos 2, 1, menos 5, 1, por la matriz diagonal, que tiene elementos menos 4, 0, 0, 3, y por último por la inversa de P, que es un séptimo menos un séptimo, 5 séptimos y 2 séptimos. Entonces, al hacer el producto primero de estas dos matrices, ¿qué obtendríamos? ¿Quién me puede decir, por favor? Renglón por columna, nos quedaría Menos 8. menos 8. Muy bien. Y ahora, renglón por columna, nos queda 3. 3. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, renglón por columna, nos quedaría 20. 20. Muy bien. Y renglón por columna, nos queda 3. 3. Muy bien. Y ahora vamos a multiplicar por la matriz de elementos un séptimo menos un séptimo, 5 séptimos y 2 séptimos. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Recuerden, renglón por columna. Entonces sería
menos 8 por un séptimo, menos 8 séptimos, y 3 por 5 séptimos son 15 séptimos. 15 séptimos menos 8, nos queda 7 séptimos, que es 1, un entero. ¿Están de acuerdo? Ahora, renglón por columna sería menos 8 por menos 1. Menos un séptimo son 8 séptimos positivos, y 3 por 2 son 6. 6 más 8, 14. 14 séptimos son 2 enteros. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Y ahora, renglón por columna son 20, y luego 3 por 5, 15. 15 más 20 es 35, pero son 35 séptimos. Y 35 séptimos son 5 enteros. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y por último, renglón por columna son 20 por menos 1 es menos 20, y 3 por 2 es 6. Menos 20 más 6 es menos 14, y menos 14 entre 7 es menos 2. Y entonces ya esa es nuestra matriz A, que en realidad es la matriz asociada a mi operador lineal. Y entonces, para encontrar la regla de correspondencia, bastará multiplicar a esta matriz por un vector de coordenadas que podemos llamar XY o ABC. Vamos a llamarle AB. Y entonces, ¿qué obtendríamos? Renglón por columna nos quedaría A más 2B. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Y después, segundo renglón por la columna sería 5A menos 2B. Entonces, recuerden, este es un vector de coordenadas. ¿Eso qué significa? Que estos son los escalares que multiplican a... Estos son los escalares que multiplican a mis vectores unitarios o mis vectores de mi base para dar la regla de correspondencia. Entonces, a ver, ¿cuál sería la regla de correspondencia? Entonces, fíjense, voy a recorrerlo un poco mientras. Denme un momento, por favor. Listo, ahí está. Perfecto. Entonces voy a ponerle aquí una flecha. Voy a recorrer este también. Bueno, no, acá. Perfecto, ya está. Entonces, mi operador lineal, observen de nuevo, por si tienen duda, va de polinomios de grado 1 a polinomios de grado 1. Entonces, mi regla de correspondencia será la transformación T o el operador T aplicado a un polinomio de grado 1 tiene que dar como resultado un polinomio de grado 1. Y estos que encontramos solo son los escalares que multiplican a los vectores de la base canónica de los polinomios de grado 1. ¿Cuál sería la base de los polinomios de grado 1? X y 1. X y 1, muy bien. Entonces este multiplica X y este multiplica 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y entonces nos quedaría justo eso que ya tenemos ahí, pues sería A más 2B por X más 5A menos 2B. Y ya, esta es la regla de correspondencia. Entonces convierte a un polinomio que tiene la forma AX más B en otro polinomio, pero que tiene esta otra forma. Nada más. Entonces tómense un momento de la grabación. Queremos calcular, sea el espacio vectorial V de los polinomios de grado 2, donde el producto interno se define como una integral definida, determinar la norma de este polinomio. Entonces, algo importante que tenemos que recordar es que un producto interno relaciona dos vectores y los asocia con un escalar. Entonces, aquí observamos que el resultado de calcular una integral definida va a ser un escalar. Entonces, sí es un producto interno, pero si nosotros tuviésemos un poco más de dudas sobre si es o no un producto interno, pues habrá que verificar las otras 4 propiedades que ya mencionaron hace un momento, que son la conmutatividad, la distributividad del producto interno sobre la suma de vectores, la homogeneidad y la positividad, que significa que el producto interno de un vector por sí mismo sea siempre mayor que 0. Muy bien. En este caso solamente nos dicen, ya es un producto interno, solamente determina la norma de este vector. Y entonces nosotros sabemos que la norma de un vector cualquiera, en este caso P de t, pues se calculará como la raíz cuadrada del producto interno de ese vector por
sí mismo y no tengo que poner valor absoluto ni nada porque yo sé que el producto interno de un vector por sí mismo, si es un producto interno, esa función que se definió antes, entonces siempre va a ser positiva y pues la raíz va a existir siempre. Muy bien, entonces vamos a hacer el producto interno de P de T con P de T. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría planteada esta operación? ¿Quién me puede ayudar, por favor? La integral de 0 a 1 Muy bien, ajá, de t más 2 ajá, muy bien. por t más 2, Exacto. De derivada de T más t. 2 por T más 2. Muy bien. Por diferencial de T. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues sería el primero al cuadrado más el doble producto, o sea, 4T más 4. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Muy bien. Y por las propiedades que ya conocemos de la integral, sabemos que se puede separar en suma de integrales. Entonces, sería la integral de 0 a 1 de T cuadrada diferencial de T más 4 veces la integral de 0 a 1 de T diferencial de T más 4 veces la integral del diferencial de T de 0 a 1. Y entonces el producto interno de P de T con P de T quedaría ¿quién? ¿Cuál es la integral de T cuadrada? T cúbica sobre 3 de 0 a 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? sí, Y de T es T cuadrada sobre 2 y eso va a estar evaluado de 0 a 1. Y cuando una integral solamente aparece una constante, pues podríamos poner solo la diferencia de los límites de integración. O bien la integral de diferencial de T es T y evaluado de 0 a 1. ¿Están de acuerdo? Cualquiera de los dos es correcto, es lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces ya nos quedaría un tercio porque la evaluación de esta expresión en 1 es un tercio y en 0 es 0, entonces solo queda un tercio. Y la de esta segunda expresión, ¿cuánto valdría? 2. 2, muy bien. Y de la tercera expresión, 4. Entonces nos quedan 6 enteros más un tercio. Si un entero tiene 3 tercios, 3 enteros tendrán 18 tercios. 18 tercios más un tercio serán 19 tercios. Ya, el producto interno es 19 tercios. Entonces la norma del vector P de T será la raíz de 19 tercios. Y ya, está súper sencillo, les decía. Entonces dice, sea el espacio vectorial V el espacio vectorial de las matrices de orden 2 con producto interno definido como, entonces primero nos mencionan dos vectores pertenecientes a las matrices de orden 2 y sus elementos. Y entonces nos dicen que el producto interno de U con V, perdón, será el producto de las componentes que ocupan las mismas posiciones. Entonces, el elemento 1 por el elemento V1 más el producto del elemento U2 por el elemento V2 y así sucesivamente. Entonces nos piden calcular la norma de estos dos vectores que les están llamando U y V, o sí, U y V. En este caso, en el inciso B, la distancia entre los vectores U y V, y en el inciso C, los vectores unitarios U y V unitarios. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a empezar con las normas de los vectores U y V. Entonces sabemos que la norma del vector U será la raíz cuadrada del producto interno del vector U por sí mismo. Entonces vamos a empezar calculando el producto interno del vector U por sí mismo. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, siguiendo la función que define el producto interno en este espacio vectorial, ¿cómo quedaría nuestro producto interno de U por U? Pues sería la suma de Ajá. los cuadrados de cada componente de... Exacto. 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Y eso qué será? Será 9 más 4 más 16 más 64. Entonces será 20, 84, 93. ¿Están de acuerdo conmigo? sí. Muy bien. Y ahora vamos vamos a escribir entonces que, bueno, aquí la pongo enfrente si quieren,
que la norma del vector u será la raíz de 93. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Y ahora voy a escribir con otro color la norma del vector v, que será la raíz cuadrada del producto interno del vector v por sí mismo. Y entonces v, producto interno con v, será la suma de los cuadrados de las componentes de v, que son -1, 3, 1 y 1. Entonces eso nos quedará 1 más 9 más 1 y más 1, o sea, 12. 12. Y la norma de v, voy a borrar eso porque se ve muy feo. La norma de v será raíz de 12, que será 2 veces la raíz de 3, porque 12 es 4 por 3, la raíz de 4 es 2 y la raíz de 3 pues no es exacta, entonces se deja así indicada. ¿Están todos de acuerdo conmigo hasta este punto? Sí, profe. Muy bien. Y entonces ahora, ¿cómo calcularíamos la distancia entre el vector u y el vector v? De distancia entre el vector u y el vector v, pues será la norma de la resta de u menos v o de v menos u, o la norma de v menos u, cualquiera de las dos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces vamos a sacar quién sería primero u menos v. ¿Quién sería ese vector? Pues será la 4. resta de 3. Voy a escribirlo. Un momento, gracias. 3 menos 2, 4, 8, menos 1, 3, 1, 1. Y entonces ya me estaba diciendo su compañera Mariana que era 4 menos 5. ¿Están de acuerdo? Menos 6, ¿no? Ah, no, sí, menos 5. 3 y 7. ¿Sí o no? Sí. Y entonces a este vector le saco su norma, la norma del vector u menos v, y sabemos que la norma de este vector será la raíz cuadrada del producto interno de u menos v con u menos v. Muy bien. Y sabemos de los ejercicios anteriores que será, perdón, bueno, está bien. Entonces de aquí saco el producto interno de u menos v con u menos v como la suma de los cuadrados de las componentes de este vector. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué nos quedaría? 16 más 25 más 9, Más 9. 49, ¿no? Y entonces La raíz. del vector será la raíz de esto, que será ¿cuánto? 25, bueno, 49 más 16 serán 55, 65, 70, 90, 99. Sí. ¿Sí? Sí. Que será 3 veces la raíz de 11. Porque 99 es 9 por 11. Sí. La raíz de 9 es 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y entonces ya para terminar con este ejercicio nos piden U unitario. ¿Quién sería unitario? Profe, tengo una pregunta. Sí, te escucho. Si en el examen lo dejáramos raíz de 99, ¿nos la pone bien? Ya entre las respuestas. Si está entre las respuestas, sí. Ah, ok, perfecto. O sea, sí va a ser de opción múltiple. Ajá, sí, les dije Ah, que ok. les subía el Perfecto. examen global para que vieran cómo sería Sí, el sí, sí. examen último. Muy bien, pero recuerden que todas las respuestas deben de estar justificadas, no lo olviden. Muy bien, entonces, ¿cómo sería el vector U unitario? Sería 1 sobre 93 por cada componente, ¿no? Exacto, 1 sobre la raíz de 93, que es el módulo de U, por las componentes del vector. ¿Cómo se llama? Por las componentes de mi vector U. Bueno, lo voy a escribir mejor porque no sé por qué estoy escribiendo tan mal. Entonces sería 1 entre el módulo del vector U, que es la raíz de 93, por el vector U. Y el vector U tiene componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Ahí están. ¿Quiénes son? 3 menos 2, 4 y 8. Y ya, este es el vector U unitario. Es exactamente lo mismo que ya conocían, les digo. Entonces, V unitario sería 1 entre el módulo de V, que es 2 raíz de 3, por el vector V, que tiene componentes -1, 3, 1, 1. Y ya, estos son los vectores unitarios.
Entonces, estos conceptos ya los conocían de cálculo y geometría analítica. A ver, de acuerdo al producto interno o producto interior, ¿qué otros conceptos se relacionaban con este en cálculo y geometría analítica? Ya vimos que un concepto que se relaciona con el producto interno es la norma de un vector. Ya vimos que un concepto que se relaciona con el producto interno es la distancia entre vectores. Pero de nuestro curso de cálculo y geometría analítica, ¿qué otras cosas se relacionaban con el producto interno? La componente El de la- unitario. Sí, el vector unitario. ¿Qué otra cosa? El ángulo, ¿no? Creo. El ángulo entre vectores, exactamente. Entonces, nosotros habíamos visto en nuestro curso de cálculo y geometría analítica que el ángulo, por ejemplo, si yo tengo los vectores u y v, entonces teta, que sería el ángulo entre u y v, sería sería el coseno inverso del producto interno del vector u con el vector v sobre la norma de cada uno de ellos. ¿Sí se acuerdan? Así era el coseno, digo el ángulo entre los vectores, coseno de teta igual a producto interno de u por v sobre la norma de cada uno de los vectores. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué otra cosa se relacionaba con el producto interno? Pues la condición de ortogonalidad. Entonces yo digo que el vector u es ortogonal al vector v si y solo si el producto interno de u con v es el escalar 0. Entonces, si el producto interno de dos vectores es igual a 0, entonces los vectores son ortogonales. Y estos son los dos conceptos con los que vamos a empezar la próxima clase de álgebra lineal, de ángulo entre vectores y condición de ortogonalidad entre los vectores. Profe, Y Pero- vamos a ver después de eso lo que les decía, el proceso de Gram-Schmidt, que nos va a permitir encontrar una base ortogonal y luego ortonormal para un espacio vectorial. Con eso es lo que vamos a empezar nuestra